Hola amigos, esto es Renerdo Marvel. Comenzamos. En el video de hoy, ¿quién es Lady Loki? Así como también, ¿quién es Sylvie la Encantadora y Amora la Encantadora? Tanto en Marvel Comics como en la serie de Loki. Número 5. ¿Quién es Lady Loki? ¡Yo soy un dios, criatura tonta! Apareció por primera vez en el cómic Thor, volumen 3, número 5, del 2008, escrito por John Straczynski y dibujado por Oliver Coipel. En esta historia, el dios del trueno emprendió una misión para encontrar a los Asgardianos, dado que habían sido destruidos en los eventos del Ragnarok, y los Asgardianos habían sido enviados a la Tierra, en diferentes cuerpos, así que Thor se dio a la tarea de reunirlos, y encontró a todos los Asgardianos, pero no tuvo éxito encontrando a Lady Sif. Y en ese momento apareció Loki, pero con el rostro y el cuerpo de Lady Sif. Imposible. Dentro de la historia se revela que Loki había tomado el cuerpo de Lady Sif después del Ragnarok, y el alma de Lady Sif la había metido a un cuerpo de una mujer enferma, a punto de morir. ¡Qué mal! Lady Loki intentó convencer a Thor de que había cambiado y que la variante femenina pues era mejor que la variante masculina y se había reformado y que ya no quería ser, en pocas palabras, villano. Lo que está dentro es lo que en realidad importa. Pero, ¿qué creen? Sí, era mentira. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! Todo era parte del plan malévolo de Loki para manipular a su hermano junto con el Doctor Doom, por cierto. Y si quieren saber qué pasó con Lady Sif y con la versión femenina de Loki, lo pueden encontrar en nuestro video de quién es Loki, que ahí se los dejo en los comentarios o en la lista de reproducción al final de este video. Número 4. ¿Quién es Amora, la Encantadora? Ella es conocida como la primera Encantadora y nació en Asgard y tiene una hermana llamada Lorelei. Y Amora comenzó a aprender la magia a través de la reina Nor, llamada Carnilla. Pero desafortunadamente no duró mucho tiempo, dado que fue desterrada, por lo cual tuvo que continuar aprendiendo la magia por sí sola. Sí, como pasa con Sylvie en la serie de televisión, que tuvo que aprender la magia por ella misma. Así que, para poder aprender la magia, tenía que seducir a los magos y hechiceros para robarles, como quien dice, sus secretos. Y de esa forma se convirtió en la mejor hechicera de todo el reino de Asgard. Ustedes son tan banales y enanos. Una forma medio rara de aprender, pero eso le funcionó. Y obviamente de ahí viene el nombre de la Encantadora. Y apareció por primera vez en el cómic Journey into the Mystery número 103 de abril de 1964, donde Amora intenta seducir a Thor, sin conseguirlo, y desde ahí como que se le quedó el pique y se enamoró de Thor. ¡Ay, el amor! Y siempre trataba de enamorarlo, por las buenas o por las malas. Y esta es precisamente una de las características más importantes de este personaje, porque inclusive llegó a traicionar al mismo Loki a favor de Thor, dado que siempre fue el amor de su vida. Pero claro, no correspondido. Bueno, hasta donde sabemos, porque con Thor ya no se sabe. Tenías que decirlo. Número 3. ¿Quién es Sylvie Luston, mejor conocida como la Segunda Encantadora? Sylvie, la Segunda Encantadora, nació en Broxton, Oklahoma, aunque ella pensaba que había sido asgardiana, que había sido exiliada de Asgard y enviada a vivir a Nueva York, donde de repente obtuvo poderes mágicos, y fueron dados nada más ni nada menos que por Loki, por cierto, los cuales también son muy similares a la primera Encantadora, Amora, que ya habíamos visto en el número anterior. Así es que ella se une a los jóvenes maestros y posteriormente a los jóvenes vengadores, utilizando su magia para cambiar las mentes de sus compañeros y de esa forma que fuera aceptada en los diferentes equipos de jóvenes superpoderosos, lo que le permitió al dios del engaño, Loki, precisamente espiar al grupo de superhéroes a través de los mismos ojos de Sylvie, sin que ella lo supiera, obviamente.
Y la primera aparición de Sylvie en los cómics fue en el cómic llamado Dark Reign, Young Avengers número 1, lo que se traduce como El Reino Oscuro, Los Jóvenes Vengadores número 1, de julio del 2009, donde se enfrenta precisamente a los Jóvenes Vengadores, a los cuales se une posteriormente. Número 2. ¿Cuáles son los poderes y habilidades de las encantadoras? La encantadora Amora tiene obviamente las habilidades y poderes de los asgardianos, que es fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia y durabilidad, aunque en el caso de ella le gusta evitar el contacto físico. Posee una capacidad innata de manipular la energía mágica, donde se incluye precisamente la proyección de rayos, la teletransportación interdimensional, por cierto, tanto de humanos como de asgardianos, escudos y proyecciones de energía, ilusiones, levitación, transmutación, telequinesis, interrupción del tiempo, cambio de mente y control mental, como ya lo habíamos visto. Además, claro, que con su hechicería realza la belleza natural y el encanto, así como también encanta sus labios para que al besarlos controle a los hombres hasta por una semana. Así que ten cuidado cuando la beses. No pienses en eso. Ella también puede usar su magia para sanar cualquier herida rápidamente, así como también puede absorber la fuerza vital de sus oponentes y de esa forma aumentar sus propios poderes, claro, de manera temporal. Y en el caso de Sylvie, la segunda encantadora, se afirma que tiene los poderes muy similares o prácticamente los mismos que la primera encantadora, solo que la única diferencia es que precisamente Sylvie, la encantadora, es todavía muy novata, tiene muy poco tiempo utilizando sus poderes y habilidades. Digo, así lo afirma Wiccan, precisamente de los Jóvenes Vengadores, el cual afirma que ella aún no entiende qué tan poderosa realmente puede ser. Número 1. Entonces, ¿quién es Sylvie, Lady Loki, o mejor conocida como Sylvie, la variante de Loki, como quieran decirle? Que acabamos de conocer en la serie de Loki y de Disney Plus, precisamente. Hasta el momento es un enigma, nadie sabe. Soy el dios del engaño. Así que esta parte puedo decir que es pura teoría, pero por si las dudas, spoilers, por si se llega a cumplir alguna de estas teorías, más vale, ¿no? Así que la primera teoría es que es precisamente una conjunción de estos tres personajes, es decir, Lady Loki, Amora, la encantadora, y Sylvie, la encantadora. Bueno, al menos en el universo cinematográfico de Marvel, mejor conocido como el UCM. Yo pienso que esta teoría es la que tiene más fuerza y es mi favorita, que en este caso utilizó el UCM, todos estos tres personajes, y los unió en uno solo. Ahora vamos con la teoría número 2, que en este caso obviamente puede ser que sea solo Lady Loki, nada más. Y la teoría número 3 es que puede ser que sea solo Sylvie, la encantadora, o la teoría número 4 sería que solo es Amora, haciéndose pasar por Lady Loki. ¿Cuál es tu favorito? Ponmelo en los comentarios. Como vimos en los números anteriores, todos estos personajes tienen algo en particular que se parecen bastante a la versión de Sylvie, Lady Loki, que estamos viendo en la serie de televisión, como precisamente los poderes, así como el cabello rubio, en el caso de las encantadoras, como también lo del cuerno roto, en este caso de Lady Loki, como lo vimos en los cómics, como en el caso de que ella aprendió sola, en el caso de Amora la encantadora, como pasó con Sylvie. Así que como ven, todo indica que puede ser que sí sea una combinación de estos tres personajes en uno solo. No encuentro fallas en su lógica. Ya veremos cuando salgan los próximos capítulos de la serie de televisión de Loki. A ver si latinamos o fallamos completamente. Ni siquiera Loki lo haría. Bueno, gracias por apoyar el canal de Renerdo Marvel. Nos vemos a la siguiente. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Gracias, nos vemos en los comentarios y buen día para todos.